Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol, pues no solo somos testigos de un cambio de era, sino que también ya hemos entrado en un nuevo año. Hoy es 2 de enero de 2025, les deseamos un muy feliz año. Y estaba yo tratando de elegir pues un tema más significativo. Los aspectos religiosos los trato en otros canales o aquí en Nepantlatoli serán tratados en Religión para Isaac. En este caso como algo más general, laico y en un sentido amplio ecuménico, pues les deseamos muy feliz año 2025 y queríamos pues que no fuera un tema igual. Ya trataremos algunas de las circunstancias políticas, nos vamos a ampliar en este año a los demás temas que sería memorias del presente futuro, vivir para cantarla, pues todo lo referente a la tercera edad, memorias del presente futuro, todo lo referente al paradigma digital y los cambios que estamos viviendo. Religión para Isaac, que sería todo lo referente a la religión, pero van a ver que el enfoque es peculiar. Y no quería como que regresar, aunque regresaré, a los temas políticos sin más. Entonces he elegido este tema que me pareció muy bien, y es que, como lo estábamos esperando, este año se van a celebrar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, que pues sabíamos desde hacía mucho tiempo que había sido en 1325. Durante mucho tiempo no se le dio pues ni siquiera mención, ya no digamos el realce que merecía. Ahora pues ya un gobierno de la Cuarta Transformación, tanto federal como de la Ciudad de México, la actual presidenta fue jefa de gobierno, etcétera, pues esperábamos, y así va a ser, que se le va a dar el realce que merece. Entonces, a lo largo del año voy a ir tratando el tema. Hoy quiero mencionar, sin embargo, algunos asuntos de abreboca al respecto. También empezando por decir que es muy probable que esto no va a tener la cobertura mediática comercial, por decirlo de una manera eufemística. Es muy probable, es decir, que no va a tener la cobertura mediática comercial que se merece, porque en primer lugar pues es un cometido de la Cuarta Transformación, y en segundo lugar es un tema profundamente nacionalista, contrario a los que todavía lamentan que no haya venido afortunadamente el rey de España a la toma de posición de la presidenta, etcétera. Y por lo tanto pues sí, también será interesante que nosotros en las redes y en todos los medios de alguna manera alternativos y en los del gobierno se le dé el realce a esta situación muy peculiar. Porque, bueno, es nuestra ciudad. Yo no tengo dudas, aunque no tenga pruebas, de que una ciudad vigente, funcional, ininterrumpida, su vida, que pasó problemas muy terribles, pero es que si decimos, es que fue arrasada la Ciudad de México con la conquista, pues sí, pero de ahí mismo resurgió. Diríamos que Berlín dejó de suceder por la Primera Guerra Mundial, y tantas ciudades de Europa, Belgrado, Varsovia, ¿no? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues exactamente igual. O sea, hay una nueva época para una ciudad que pasó un arrasamiento terrible. Y que más que en América, pues no creo que ninguna ciudad que actualmente siga funcionando tenga esa longevidad, en primer lugar. Ahora, el de la importancia de México, definitivamente no. Que fue la gran urbe, habría que ver qué ciudad pueda haber habido a la llegada de los españoles en el Imperio Inca. Ahí sí no lo pongo en duda, que era el imperio, no sé qué tanto las ciudades. El imperio era muchísimo más grande, pero muchísimo más grande que el Imperio Azteca. En cuanto a las capitales o ciudades importantes que pudiera haber, ahí sí habría que ver. Pero esas ciudades siguen existiendo, tienen la importancia de México actualmente,
la que tuvieron no la discuto. En fin, creo que eso no se da. Que fue la gran urbe del verdadero occidente de América durante muchísimo tiempo, ¿sí? Porque la única que ya en la colonia le pudo haber competido sería Lima, habría que sacar cuentas, no tengo ningún inconveniente, pero de ahí en fuera, la gran ciudad que existía desde antes, no dejó de existir, aunque fue arrasada, resurgió de sus cenizas como el ave fénix, continuó su vida y sigue hasta hoy, y que además fue la gran urbe y el gran polo poblado de América mucho antes que pudiera haber nada comparable en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Eso está fuera de toda discusión, ¿no? Ahora, como capital, dado que yo no soy un experto, pero he podido ver en las otras capitales de América, no se digan Estados Unidos y Canadá, cuya población y todo ya europea llegó posterior a la española a México, pero de todo el continente americano, la capital más antigua, o sea, y además con el grado de importancia que lo tiene, pues no tiene comparación, no hay ninguna otra, ¿no? La única sería, bueno, podemos hablar de Santo Domingo y de la Habana, pero allí el asunto es que pues México es bastante más grande, y en fin, tendríamos que guardar las proporciones. Yo quiero muchísimo a Cuba, y La Habana junto con Buenos Aires tal vez sea una de las dos ciudades más hermosas de América Latina y por lo tanto también de América, en fin, ¿no? Y todo, o sea, pero perdónenme, pero discúlpenme, como México no hay dos, y creo que eso no lo decimos nada más los mexicanos, creo que lo dicen más los otros latinoamericanos. Entonces, la capital más antigua del nuevo continente dentro de la importancia no fue fundada por los conquistadores, porque si dijeran es que La Habana y Santo Domingo sí, pero la capital ya era el Imperio Azteca. Ha habido todo con estas cosas de que los españoles quieren recuperar su imperio, que bueno, es un despropósito. Han dicho es que México, el país, no existía, sí, pero México, la capital, sí. Y esa ciudad fundó una nación, y esa ciudad tenía sus propios habitantes indígenas, con su propio idioma, con su propia cultura. Ese idioma sigue hablándose, tiene su propia literatura, es vigente y real, no es una lengua muerta. Entonces México funda un país, y ahí podríamos decir que ante el asunto de qué ingeniositos somos, México no existía antes de que llegaran los españoles. El núcleo que funda el país y que lo sigue manteniendo coheso, que es la Ciudad de México, sí, eso ya existía desde antes, por lo tanto sí es la capital más antigua de América, y no fue desde luego fundada por los conquistadores. Ahora, en cuanto a decir que si fue primero la Universidad de Lima, de alguna otra parte de América, pero la importancia que tiene México y que ha conservado, eso ya sería más difícil de discutir, ¿no? Porque tuvo universidad, imprenta, diócesis y casa de moneda, ¿sí? Esto fue muy, muy, muy importante, y habría que ver qué otras más instituciones puede haber. Esto sería casi un índice de algunos de los videos que podemos ir haciendo, ¿no? Ahora, la conquista no la destruyó, evidentemente la destruyó, la arrasó, pero no la aniquiló. Sí, resurgió de sus cenizas o sea, ahí tendríamos que ver que aunque hay varios en la historia, es un gran ejemplo de lo que ahora se llama resiliencia, pero en serio. Revivió de sus cenizas, ya dijimos, como el ave fénix, con enormes sufrimientos, y aquí está. Ahora, cuando hablo de que los habitantes son los que fundaron un país, etcétera, es que nosotros decimos Venezuela, que yo amo muchísimo, viví ahí desde 17 años, Cuba, cualquier otro país. Tú lo mencionas y dices sí, pero los venezolanos
pues, o sea, es ya una situación, el nombre del país y todo esto, es algo que fundaron los españoles, el concepto del escudo nacional, todo ya es una situación europea transterrada. En cambio aquí, aunque el himno sí es muy europeo, o sea, en la concepción muy europea, y bueno, el escudo no, ¿sí? El escudo es realmente toda una institución cultural muy peculiar, ¿no? Y entonces, esto es algo muy, muy especial. Esa ciudad funda una nación, pero además tiene algo que los demás no tienen. No hay una población indígena en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Brasil, en ninguna de las grandes ciudades, etcétera, 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 etcétera. Que se pudiera decir, estos son los brasileños, y en cambio aquí se puede decir, estos son los mexicanos. Que hay muchas otras etnias, que hay que maravillosa diversidad y riqueza, pero si hay un México, si hay mexicanos, si hay un idioma, si hay una cultura base, que podríamos discutir mucho lo que ustedes quieran, y no debe de ser una preponderancia ni ignorar el pasado de los otros, ni tampoco que entrar en el detalle, o no tan detalle, de que fue un imperio que oprimió a otros pueblos. Sin embargo, ese núcleo cultural en lo rescatable, que tenía también cosas muy rescatables, por ejemplo el aspecto ecológico, ese núcleo es el que fundó una nacionalidad y un país, cosa que en otros países no existe, ¿sí? Hay algo muy importante que no es políticamente correcto, pero absolutamente cierto, y que sería importante que lo tratemos en su momento. El acontecimiento guadalupano va a ser también un acto de un hito prácticamente fundacional de la nacionalidad mexicana, y se da dentro no de lo que hoy es la Ciudad de México, no solo de lo que hoy es la Ciudad de México, sino del ámbito cultural, precisamente de ese núcleo cultural, ¿no?, que genera una nación. Y esto también es muy, muy importante. O sea, ya para la laicidad y la cuestión de la Constitución y todo ese rollo, resulta incluso, hay quien dirá transgresor, pero bueno, la historia pues no pregunta, ¿no? Simplemente sucede, y esto también es un aspecto muy importante de nacionalidad, ¿sí? En su momento, y eso será muy interesante rescatarlo, ya era una de las grandes urbes de todo el mundo, y lo sigue siendo en su momento, aparte de sus peculiaridades de belleza, de organización, de limpieza, de ecología, que después vinieron los españoles, la arrasaron, la destruyeron, contravinieron totalmente lo natural que era dejar que el agua entrara al Valle de México. Por evitarlo hubo muchas inundaciones, después se tuvo que hacer el drenaje profundo. Es toda una historia muy interesante que ahora, de alguna manera, con cosas como el Canal Nacional, se está tratando de rescatar en alguna medida, y que vamos también a mencionar. Pero en cualquier caso, no solo era una de las grandes ciudades del mundo, sino que tenía una serie de características que hoy tendríamos que, y algunas de las cuales se está buscando rescatar. En las ciudades europeas, porque se dice Edimburgo, pero yo lo leí de Edimburgo, pero en realidad en cualquiera, ya sabían que iban llegando, aunque estuvieran, no a 10 kilómetros tal vez, pero ya sabían que iban a llegar, si estaban, pónenlo a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia. Ojo, las ciudades no eran tan grandes como ahora, entonces 3 kilómetros todavía le faltaba para llegar. Actualmente las ciudades son tan grandes que 3 kilómetros, pues no, los límites se desvaen actualmente en las grandes ciudades, pero en aquellos tiempos no era así. Y creo que a bastante más de 3 kilómetros, pero supongamos a 3 kilómetros o algo así, ya sabían que iban a llegar por el hedor, ¿sí?, por lo apestoso que eran las ciudades. Eso definitivamente no era el caso de la Ciudad de México, y esto son temas que sería interesante que debemos de rescatar. Y aún así era una de las grandes concentraciones del mundo en su tiempo, y nunca de alguna manera ha dejado de serlo. Bueno, cuando hubo todo este despoblamiento por las epidemias que trajeron los españoles y una serie de cosas, habría que revisar. Pero en realidad su constancia de ser una de las grandes ciudades del mundo nunca la ha separado, ¿sí?
en ese sentido, como el corazón de una nacionalidad, es algo muy, muy importante, y algo que también es peculiar. En otros países, incluyendo el Brasil, porque ahí tengo dos ejemplos, pero yo creo que hay más. En Brasil, un país muy inmenso, cuatro veces más grande que México, y otro país bastante más pequeño como Nicaragua, se dio, y no creo que sean los únicos, se dio el caso de dos ciudades que competían por la capitalidad, literalmente, del país. En el caso de Brasil fueron Río y Sao Paulo, en el caso de Nicaragua, Granada y León, y entonces hubo, pues se entiende, la necesidad literalmente política de generar una capital, vamos a decirlo así, artificial. Eso no le quita los méritos que puedan tener, ni mucho menos, ni es mejor ni peor, es un hecho, simplemente. Y entonces en Brasil se tiene a Brasilia y en Nicaragua a Managua, ¿no? Porque había esta competencia. En México eso no existió. O sea, a pesar de nuestros queridos paisanos, los regios, como ahora ellos mismos se llaman, y Guadalajara, no sé, como que arrastró durante algún tiempo esa cosa de ser un México chiquito, y después, bueno, Guadalajara es Guadalajara, y de ahí en fuera Puebla, que se hubiera competido, o hubiera querido competir con México durante la colonia, pues no, nunca hubo realmente ninguna comparación en este sentido, ¿sí? Entonces, realmente sí consideramos que es importante que se lleve a cabo esta conmemoración de los 700 años, los 7 siglos de la Ciudad de México. Yo creo que esto es uno de los tantos temas en los que tenemos que tomar conciencia ya para pasar a tener una mentalidad de potencia, porque esto es lo que tenemos que tener para dar el paso, y no es tanto convertirnos en potencia, es menos convertirnos en potencia, que desde luego que nos falta en ese sentido, pero muchísimo menos que la gente, muchísimo menos, y muy diferente de lo que la gente puede creer. Tirios y troyanos, izquierda, derecha, progresistas y retrógrados, no tienen un concepto. En general no se tiene un concepto en México del lugar que ocupa y de la importancia que tiene en el mundo. Entonces, el hecho de que cobremos una importancia sana, no errónea, pero sí realista y no esquizofrénica, de que pensemos que somos como un país del quinto mundo cuando no lo somos, ¿no? Y de que México, porque tiene muchos problemas, porque hay mucha gente, pues va a cualquier otro país y es exactamente lo mismo. Las apreturas en el metro son iguales en todos lados, los embotellamientos son iguales en todos lados. Tenemos problemas muy severos, por ejemplo, porque nosotros no tenemos un gran río, pero eso también le da un mérito peculiar a la ciudad, aunque la falta de agua pudiera generar un terror apocalíptico. En fin, hay muchas cosas de las cuales hablar, pero en cualquier caso sí, es uno de los temas, que hay muchos, en los que tenemos que ya ir cobrando conciencia de nuestra verdadera importancia, nuestra verdadero autoestima, ¿no? Porque lo que padecemos es una heteroestima, que no es propia, es ajena, es negativa, pero la hemos aceptado más que como propia, como real, y es irreal. Y bueno, el asunto de la Ciudad de México es un buen tema para, desde luego, celebrar los 700 años, pero para cobrar conciencia de lo que viene, ¿sí? ¿Qué viene? Pues que México tiene que darse cuenta y asumirse como potencia para llegar a hacerlo. Para todo esto hay muchos elementos. Se tiene que generar un proyecto, toda una situación de transformar idiosincrasia e identidad, no en lo que válido, no en lo que es válido, no en lo que es valioso, sino en lo que nos adapte a nuestra posición y nuestro lugar en el mundo. Pero bueno, el hecho de tener una de las principales ciudades del mundo con una riqueza, sobre todo cultural, extraordinaria, y de otros índoles, por ejemplo, también hablaremos de que otra ciudad ha tenido juegos o sea, que en otras ciudades serían los equivalentes en otros continentes, pero que otra ciudad ha tenido centroamericanos, panamericanos, olimpiada, 2 veces campeonato mundial de fútbol, universiada,
pues México. Si eso lo podemos decir del estadio de Ciudad Universitaria, pero es que en realidad ya no solo es un estadio, que es decir, sino un país, perdón, una ciudad. ¿Cuántas veces ha sucedido? Y el Campeonato Mundial de Fútbol 2 veces, no sé, ahora sería compartido la tercera vez. En fin, ese tipo de cuestiones en las Olimpiadas del 68, extraordinarias. Bueno, hay mucho que decir que eso nos tiene que tener un autoconcepto que cuando es un motivo de orgullo lo será, pero en cualquier otro caso sea real. El que tenemos es falso y en contra. Es mentiroso, falso y en contra. Tenemos que tener un autoconcepto real. Empecemos por nuestra capital y recordemos siempre que mientras exista el mundo, nunca acabará la fama ni la gloria